Vamos a dar inicio a la tercera clase de nuestro curso con la evaluación técnica de la radiografía de tórax. En esta clase vamos a abordar los factores técnicos que debemos tener en cuenta para determinar qué tan adecuada es la radiografía para ser interpretada, o si por el contrario se han introducido artificios o artefactos que pueden llevarnos a errores en la interpretación. No puedo empezar sin antes decirles o puntualizarles que la evaluación técnica de una radiografía es muy importante porque un estudio radiográfico que carece de calidad nos puede confundir y llevarnos a tomar decisiones erradas, tanto diagnósticas como pronósticas como terapéuticas. Existen entonces 5 elementos técnicos o 5 factores técnicos que nos permiten determinar la calidad de esa radiografía de tórax y son la penetración, la inspiración, la rotación, la magnificación y la angulación. A modo de facilitar su aprendizaje y sobre todo el recordarlo en el momento de la práctica clínica, los hemos agrupado con una mnemotecnia que se llama PIRMA, para que ustedes la recuerden con facilidad. Empezamos con el primer factor, que es la penetración. Decimos que una radiografía de tórax está adecuadamente penetrada cuando los rayos X pasan de manera apropiada por las estructuras que están siendo evaluadas, y en la imagen que obtenemos podemos visualizar todos los elementos necesarios. ¿Cómo evaluamos la penetración? La penetración la evaluamos entonces mirando la sombra de la silueta cardíaca. Cuando logramos identificar los cuerpos vertebrales a través de la sombra de la silueta cardíaca, consideramos que la radiografía está adecuadamente penetrada. Si por el contrario, la radiografía se ve muy oscura, hay aumento de su radiolucidez, como lo vamos a ver a continuación en un ejemplo, y vemos los cuerpos vertebrales con demasiada nitidez, entonces hablaremos de una penetración excesiva. Y el otro escenario que podemos tener es en el que la radiografía se vea demasiado radiopaca, con un aumento de la radiodensidad de las marcas pulmonares, y entonces hablaremos de una penetración insuficiente. Aquí tenemos 3 ejemplos de radiografías que nos ilustran el concepto que acabamos de mencionar. Tenemos aquí a la izquierda una radiografía de tórax tomada en proyección póstero-anterior, en el que si vemos a través de la silueta cardíaca logramos definir, aunque no con tanta nitidez, los cuerpos vertebrales de la columna dorsal. Esto se traduce en una radiografía con una penetración adecuada. En la imagen del centro tenemos nuevamente una radiografía de tórax tomada en proyección póstero-anterior, en donde vemos que hay un aumento de la lucidez de los campos pulmonares y empezamos a delimitar a través de la sombra de la silueta cardíaca esos cuerpos vertebrales con una mayor nitidez. Hablamos entonces de que se trata de una radiografía con una penetración excesiva. Esto puede inducirnos a errores, dado que puede pensarse que estamos frente a un paciente con un enfisema o con un neumotórax. Ante esto, tenemos que buscar siempre realizar el par radiológico para determinar si existen o no esos otros signos de enfisema o neumotórax, o se trata simplemente de un artificio. Vemos aquí entonces un dispositivo de un marcapaso en topografía del hemitórax izquierdo y con sus cables de conexión. Y vemos aquí una radiografía de tórax también tomada en proyección póstero-anterior, en donde vemos que la radiodensidad de la radiografía está aumentada. Es una placa que está con una penetración insuficiente y que a través de la silueta cardíaca no logramos visualizar esos campos pulmonares. Esto también puede inducirnos a errores debido a que es difícil en ocasiones delimitar el hemidiafragma izquierdo y puede llegar a pensarse entonces hasta en un proceso patológico en la base pulmonar izquierda. Entonces, ante esto también la forma de resolver este posible error diagnóstico es mirando la radiografía lateral.
Muy bien. La inspiración es muy importante porque nos asegura que tenemos o que tendremos una imagen radiográfica reproducible a la cual podremos comparar con los estudios subsiguientes de un paciente. Sin embargo, también es un factor importante a tener en cuenta que la inspiración completa nos elimina artificios que pueden simular o que pueden confundirnos y llevarnos a pensar en un proceso patológico que realmente no existe. ¿Cómo evaluamos la inspiración? La inspiración la evaluamos entonces contando el número de arcos costales posteriores que vemos o que visualizamos por encima del diafragma. Ahorita vamos a ver cómo distinguir estos arcos de los arcos anteriores. Como vemos en esta imagen de una radiografía de tórax tomada en proyección posterior-anterior, visualizamos hasta 10 arcos por encima del diafragma, lo cual nos habla de una excelente inspiración. Sin embargo, en pacientes hospitalizados que por sus condiciones no son capaces de realizar una inspiración y completa muchas veces, el ver 8 o 9 arcos costales posteriores nos asegura que tenemos una penetración adecuada para realizar una interpretación precisa. ¿Cómo entonces diferenciamos los arcos costales posteriores de los anteriores? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el primer contacto que tenemos con la radiografía de tórax frontal, los arcos que van a estar más visibles o que van a ser más aparentes son los arcos posteriores. Estos arcos posteriores tienen una orientación más o menos horizontal. Cada par de arcos costales posteriores se une a la vértebra torácica del mismo nivel. Las costillas anteriores son más difíciles de visualizar en la radiografía de tórax y los arcos costales anteriores tienen una orientación, si ustedes la ven, como oblicua, como dirigida hacia los pies del paciente. Y también la reconocemos porque estas costillas se unen directamente al esternón en el caso de las más inferiores se unen entre ellas a través de cartílago que después se une al cuerpo esternal. Estos cartílagos generalmente no se ven sino en pacientes en edad avanzada cuando se calcifican. Tenemos aquí entonces dos radiografías que nos ejemplifican cómo diferenciar, cómo reconocer los arcos anteriores de los posteriores. Esta es una radiografía de un niño de 8 años, tomada en proyección anteroposterior, donde vemos que estas flechitas nos señalan los arcos costales anteriores. Son un poquito más difíciles de diferenciar, como ya lo expliqué, en una radiografía de tórax, pero vemos orientación oblicua. Y en esta radiografía de un paciente de 18 años tomada por tamizaje, vemos los arcos costales posteriores, con su orientación un poco más horizontal y vemos que son los que a simple vista llaman la atención, los más prominentes. Bien, vemos aquí también un ejemplo de una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior con una inspiración adecuada, dado que logramos ver hasta 10 arcos costales. Y es importante que tengamos presente que en ocasiones en la imagen el primer y segundo arco costal se pueden superponer. Por esto tenemos que ser muy cuidadosos para identificar y diferenciar el primero del segundo arco costal y así realizar una adecuada evaluación de la inspiración. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de tórax tomada en proyección posterior-anterior en la que vemos que la placa tiene un aumento de la radiodensidad, se ve más opaca. Apenas diferenciamos 7 arcos costales arcos costales posteriores por encima del diafragma y vemos entonces que en las bases pareciera que hubiera un proceso patológico de ocupación del espacio aéreo. Esto sucede porque cuando hay una inspiración subóptima, falsamente se produce una disminución en la distancia entre las marcas del pulmón y las bases pulmonares quedan sin una expansión adecuada, por lo cual se ven más radiodensas y puede llevarnos a pensar erróneamente en la presencia de una neumonía por aspiración. Nuevamente, nuestra ayuda es el par radiológico, la radiografía lateral, quien nos va a definir si realmente existe un proceso patológico en las regiones inferiores, en las bases de los pulmones, o se trata simplemente de un artificio.
La rotación nos permite evaluar, bueno, qué tan centrada está la placa se basa en evaluar la relación que tienen los extremos mediales o cabezas de la clavícula con la columna torácica. Vemos entonces que este es un esquema para mostrarles cómo evaluamos la rotación. En este primer caso tenemos en el dibujo un paciente en el cual no existe rotación, la placa está muy bien centrada. Vemos que este triangulito representa las apófisis espinosas de la columna torácica y este punto negro y este punto naranja representan los extremos mediales o cabezas de la clavícula. Como lo vemos aquí, la distancia entre las apófisis espinosas y los extremos mediales de la clavícula es la misma. Por el contrario, en este esquema del centro, el paciente tiene una rotación sobre su lado derecho y vemos que la distancia entre el extremo medial de la clavícula izquierda y los procesos espinosos es menor que la distancia entre el extremo medial de la clavícula derecha y los mismos procesos espinosos. Y en este otro caso tenemos un paciente con una rotación sobre su lado izquierdo en el que vemos cómo aumenta la distancia entre las apófisis espinosas de la columna y el extremo medial de la clavícula derecha, siendo mayor a la distancia correspondiente con el extremo medial de la clavícula derecha. Entonces, en esta diapositiva tenemos 3 imágenes de radiografías de tórax con un acercamiento en la región superior que nos ejemplifican el concepto que acabamos de ilustrar. Vemos entonces en la imagen de la izquierda cómo las apófisis espinosas guardan una relación o una distancia igual con el extremo medial de la clavícula izquierda y el extremo medial de la clavícula derecha, lo cual indica que la placa está centrada y no está rotada. En la imagen del centro tenemos que la distancia entre las apófisis espinosas y el extremo medial de la clavícula izquierda es menor que la distancia entre las apófisis espinosas y el extremo medial de la clavícula derecha, lo cual nos habla de una rotación sobre el lado derecho del paciente o hacia el lado derecho del paciente. Y en esta imagen de la extrema derecha vemos lo contrario, las apófisis espinosas de la columna tienen una distancia mayor con el extremo medial de la clavícula izquierda y una distancia menor con el extremo medial de la clavícula derecha, lo cual nos habla de una rotación sobre el lado izquierdo o hacia el lado izquierdo del paciente. Cuando tenemos una rotación significativa o una rotación excesiva, se alteran los contornos no solamente del corazón, de los grandes vasos, sino también de los cilios y los semidiafragmas. Tenemos aquí un ejemplo de una radiografía de tórax en anteroposterior, una radiografía portátil, en la que vemos que el paciente tuvo una rotación significativa sobre su lado derecho y vemos entonces que el hemidiafragma izquierdo, que en este caso estaría más lejos de la superficie de la formación de la placa, se encuentra en una posición aparentemente más alta que el hemidiafragma derecho. Vemos entonces que los contornos del corazón y de los grandes vasos están muy alterados. Los cilios tienen un aparente incremento de su tamaño y todo esto puede conducirnos a una interpretación errada. Vemos además que tanto la tráquea como las estructuras mediastinales están desplazadas falsamente hacia la derecha. Muy bien. La magnificación es el siguiente factor. La magnificación se sabe que no altera propiamente la interpretación de la anatomía de los pulmones, pero dependiendo de la posición que tenga el paciente con respecto a la superficie donde se forma la imagen, sí nos puede alterar el tamaño o la evaluación del tamaño de la silueta cardíaca. Vemos aquí 2 ejemplos que nos ilustran el efecto que tiene el posicionamiento del paciente sobre el tamaño de la silueta cardíaca. Son dos imágenes del mismo paciente tomadas con unos minutos de diferencia. En la primera se tomó la radiografía en una proyección anteroposterior y si vemos cuidadosamente, aunque es muy discreto, existe un aumento del tamaño transverso de la silueta cardíaca
en comparación con esta radiografía que se tomó unos minutos después en proyección póstero anterior en la que aparece un poquito más pequeña. Esto sucede por dos cosas. Primero, porque entre más cerca se encuentra una estructura de la superficie de formación de la imagen, en la imagen su tamaño va a ser más cercano, más aproximado a su tamaño real. Es decir, van a haber menos magnificaciones. Y en segundo lugar, porque entre más cerca se encuentre el tubo de rayos X o la fuente emisora del paciente, entonces va a haber va a aumentar la probabilidad de que haya una magnificación del tamaño de la silueta cardíaca. Y como lo vimos en las clases anteriores, en la radiografía de tórax anteroposterior, la distancia entre la fuente emisora y el paciente es de 1 metro, mientras que en radiografía posterior-anterior, la distancia entre la fuente emisora y el paciente es de 1,8 metros. Angulación. Sabemos entonces que en condiciones normales, en condiciones estándar, un paciente que se encuentra en una posición vertical, los rayos X van a llegar o van a viajar en una dirección paralela a la del piso y de esta manera las estructuras que se encuentran en la región anterior del tórax se van a proyectar en su misma localización en dirección superior inferior y las estructuras que se encuentran en la región posterior del tórax del paciente se van a proyectar también en la misma altura en la que, guardando la misma relación de altura en la que se encuentran con su contrapartida de las estructuras anteriores. Sin embargo, ya sea cuando el haz de rayos X se angula o se orienta cefálicamente hacia la cabeza del paciente, esta relación se pierde y vemos entonces que las estructuras que están en la región anterior del tórax se van a proyectar en una posición superior a las estructuras que se encuentran en la región posterior del tórax, las cuales van a adoptar una posición inferior. A esto lo conocemos como una proyección lordótica apical. Este mismo fenómeno se observa en los pacientes que se encuentran semirreclinados o semirrecostados y en los que el haz de rayos X viaja en dirección paralela al piso. Tendremos el mismo efecto anatómico de la proyección lordótica apical como lo vemos señalado en este gráfico. Este es un ejemplo de una radiografía de tórax en proyección lordótica apical. La podemos reconocer porque las clavículas pierden su configuración en esa itálica y aparecen aparentemente rectificadas y se van a proyectar por encima del primer arco costal, cuando en las radiografías frontales, en proyección anteroposterior o posterior-anterior, ellas se proyectan sobre el tercer o cuarto arco costal. También en esta radiografía de tórax tomada en proyección anteroposterior, vemos otro efecto que tiene esta proyección lordótica apical y es sobre la silueta cardíaca porque se pierde o se hace difícil visualizar el hemidiafragma izquierdo. Entonces, esto también nos puede llevar a confusiones o a errores en la interpretación o al oscurecimiento de un proceso patológico que se puede encontrar en la base pulmonar izquierda. Nuestra herramienta aquí para diferenciar o para identificar este artificio sigue siendo la radiografía lateral. Entonces, ya para concluir, tenemos entonces esta tablita resumen que nos habla de los factores que tenemos que tener en cuenta para la evaluación técnica de nuestra radiografía de tórax. Tenemos la penetración, que como ya lo mencionamos, la evaluamos observando o determinando si podemos ver la columna o las vértebras de la columna dorsal a través de la silueta cardíaca. La inspiración, la cual la evaluamos contando el número de arcos costales posteriores que observamos por encima del diafragma. Si observamos 10 o más es una inspiración excelente, pero en pacientes hospitalizados o pacientes con dificultades para realizar una inspiración completa, el tener al menos 8 o 9 arcos costales posteriores por encima del diafragma nos asegura una inspiración adecuada. La rotación que la evaluamos determinando la distancia que existe entre los procesos espinosos de las vértebras torácicas y los extremos mediales de las clavículas. Esto pues en el mismo nivel de altura.
La magnificación que se refiere o se relaciona sobre todo a las radiografías anteroposteriores, las cuales magnifican o pueden magnificar levemente el tamaño del corazón y llevarnos a la apariencia o a la presencia de una pseudocardiomegalia. Y la angulación, por último, en la que evaluamos el contorno de la clavícula, la cual se rectifica, pierde su configuración en esa itálica en la imagen, y su extremo, sus extremos, los extremos mediales de las clavículas se superponen a la primera eh, costilla en vez de superponerse a la tercera o cuartos arcos costales posteriores, como sucede en las radiografías frontales sin este efecto de angulación. Esto es todo lo que tenía por el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y espero que este tema sea de mucha utilidad en su práctica clínica diaria.